Buenas tardes, hoy hablaré sobre la ley de Biot-Savart. ¿Qué es la ley de Biot-Savart? ¿Y para qué sirve? Fue una ley propuesta por Jean-Baptiste y Félix Savart, la cual se usa en la fórmula para calcular el campo magnético generado por distintas fuentes. La expresión matemática que define esta ley es aquí. Tendríamos las expresiones matemáticas que representan la ley de Biot-Savart. Como observamos una serie, la forma diferencial, y en la otra sería la forma para calcular el campo magnético total a partir del desarrollo de esta integral. Bien, esto sería de manera universal lo que es la ley de Biot-Savart. A partir de esta ley se pueden establecer fórmulas para el cálculo del campo magnético generado por diversas fuentes, es decir, generado por un cable a través del cual el que circula corriente, generado por un solenoide, generado por una espiral circular, entre otras fuentes. Posteriormente, en los próximos se establecerán fórmulas para calcular el campo magnético generado por algunas fuentes. En particular, es importante mencionar que llegaron al conductor del cual circula corriente por un conductor. Esta genera un campo magnético. Como se mencionó en la ley de Biot-Savart, siempre para calcular el campo magnético generado por diversas fuentes. Aquí menciono algunas fuentes como son la corriente que circula en un cable, cuando circula corriente por una espiral, o por cuando circula corriente por un solenoide. En estos casos se genera un campo magnético y por eso se dice que estas son fuentes del campo magnético. Bien, lo mismo ocurre con un imán y con el planeta Tierra, que también genera un campo magnético. Posteriormente se deducirán expresiones para el caso del cable, espiral y el solenoide, entre otros. Ahora hablaré de las características de la ley de Biot-Savart. Característicamente, el vector dB es perpendicular tanto como ds como el vector unitario r, dirigido desde A hacia P. Para comprender esta característica, acá tenemos una gráfica en donde tenemos un conductor por el cual circula corriente. En ese conductor el vector ds representa un pequeño elemento de ese conductor, es decir, una pequeña parte de ese conductor. Ese vector va a tener el sentido de la corriente. El vector el campo magnético va a ser perpendicular tanto en ese vector ds como en este vector unitario r que tenemos acá. R es un vector unitario que es de la posición del elemento ds hacia este punto donde queremos calcular el campo magnético. Continúo. Segunda característica, el módulo de D es inversamente proporcional a R al cuadrado, donde R es la distancia de S y P, y acá observamos a DS a P en la fórmula la representación de lo que sería esta característica. Vemos que R, lo que vemos acá a la derecha dividiendo, es inversamente proporcional al vector. Debe bien. Y R sería la distancia que hay desde el elemento de S hacia ese punto P. Continúo. Hago la tercera característica. El módulo de es proporcional a la corriente y al módulo del vector ds. Acá tendríamos las siguientes, que tendríamos que el módulo de este vector db es directamente proporcional a este vector, al módulo de este vector s. Es decir, que cuando ese vector ds es más grande, el módulo de este vector se verá más grande. Cuarta característica, el módulo de b puede calcularse de coordenadas como cualquier vector o de la siguiente fórmula. Aquí tendremos los siguientes. Tendríamos que el vector debe ser por un vector, su módulo se puede calcular como cualquier vector a partir de sus coordenadas, o puede calcularse según esta fórmula. Vemos que estas fórmulas son deducciones en la ley de Biot-Savart, y aquí tendríamos a la izquierda, digamos, calcular el módulo de ese pequeño elemento debe, o aquí vemos a la derecha si queremos calcular el campo magnético total. Sobre el conductor tendríamos que desarrollar esta integral en donde L es la longitud del conductor y el ángulo θ es el formado entre los vectores ds y r. La ley de Ampère. Explicaré qué es la ley de Ampère. La ley de Ampère nos permite calcular los campos magnéticos generados en los alrededores de distribuciones de corriente que pueden ser uniformes o variables. Para comprender esto, visualicemos lo que
Lo siguiente que tenemos un ejemplo de un conductor dentro del cual circula corriente alrededor de este conductor e internamente se van a generar líneas circulares del campo magnético. Y el valor del campo magnético en cada punto dentro o fuera del conductor se puede determinar por medio de esta ley de Ampère. Acá tenemos varios ejemplos en donde se utiliza la ley de Ampère. Tenemos el caso de un solenoide y el campo magnético que se genera en el interior de este solenoide. Se puede determinar por medio de la ley de Ampère, que acá tenemos un toroide y el campo magnético internamente en este toroide se puede calcular por medio de la ley de Ampère. Y tenemos el caso de un conductor rectilíneo como el ejemplo que acabo de mostrar en la lámina anterior, en donde se puede calcular el campo magnético dentro y fuera de ese conductor. A continuación vamos a explicar la ley de Ampère, pero previamente hay que comprender lo siguiente. Imaginemos un conductor de sección transversal circular e imaginemos que a través de este conductor circula corriente. Al circular corriente se va a generar alrededor una línea circular del campo magnético. En realidad son muchas líneas las que se van a generar fuera del conductor e internamente también se van a generar líneas de campo magnético. En el campo magnético se genera en esta línea circular interna va a ser distinto al campo magnético que se genera en esta línea circular externa. Pero en esta circunferencia, tanto la interna como la externa, el valor del campo magnético se mantiene constante. Y por medio de la ley de Ampère se puede calcular ese campo magnético. Campo que se genera en esos puntos tanto internos como externos del conductor. Importante mencionar que la ley de Ampère también sirve para calcular la corriente que abraza el contorno del campo. Por un ejemplo, este contorno interno abraza una intensidad corriente que está distribuida en toda la sección del conductor, pero en particularmente en este contorno interno, en ese pequeño contorno que es menor al contorno del conductor, la corriente que es abrazada por ese contorno interno tendrá un valor distinto a la corriente total del conductor, y por medio de la ley de Ampère se puede calcular esa corriente que abraza ese contorno. Y lo mismo pasará con otro contorno como este contorno externo, en donde en este caso la corriente que atraviesa o que abraza ese contorno externo sería la corriente del propio conductor, o sea, la corriente total, como observamos acá en la figura, y eso se puede determinar por medio de la ley de Ampère. Importante, por este ejemplo, la sección transversal del conductor es circular, pero también cualquier forma, es decir, sección transversal, que estoy estudiando en este caso en esta sección transversal circular, pero pudiera ser una sección que tengamos en cualquier forma, como esta que vemos acá. En esta figura, para aplicar la ley, en este caso voy a estudiar una sección transversal circular, en la cual está circulando una corriente que va a ir en dirección Z positivo. Según este sistema de referencia, es decir, va a salir de la pantalla, y según la regla de la mano derecha, si aplicamos la regla de la mano derecha en este conductor rectilíneo, tendríamos que el campo magnético en este caso va a circular en sentido antihorario. Ahora voy a explicar la expresión matemática que describe a la ley de Ampère. La expresión matemática sería la siguiente: la integral de línea sobre el contorno del campo magnético por el diferencial de longitud es igual a la permeabilidad magnética por la intensidad de corriente. Esto sería la ley de Ampère. Y sería la intensidad de corriente o la corriente encerrada por el contorno del campo magnético. Sería la corriente que abraza este contorno. Acá tendríamos una fórmula en particular para la corriente, en donde J es la densidad de corriente, donde su unidad, que en el sistema internacional es ampere sobre el metro al cuadrado, esa es la superficie que encierra. Este contorno, en este caso, en este ejemplo, este contorno rojo de ese es un vector normal a la superficie de L, es un vector paralelo al campo magnético. En cada punto del contorno y tiene como módulo una pequeña longitud del contorno al desarrollar la ley de Ampère. Como en este contorno, en cada punto del campo magnético va a tener el mismo valor, el campo magnético sale fuera de la integral
y que únicamente la integral del y, al desarrollar esa integral, la integral de L sería la longitud de este contorno.